Y el iPhone te lo te dije porque la otra estaba. Pero la última parte está buena. Vamos a retomar lo que estábamos viendo la semana pasada. Para refrescar un poco la memoria, teníamos la sección rectangular de una viga sometida a una compresión última, T sub U, y a un momento último, M sub U. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Recuerden que si estaba hacia arriba el momento, era positivo. Y era cuando teníamos, por ejemplo, una viga simplemente abollada donde se formaba una carita triste. Y si se formaba como carita triste, era un momento negativo. ¿Ya? Y esto había que identificarlo al tiro porque nos iba a decir dónde íbamos a tener que reforzar. ¿Dónde tenemos que reforzar acá? Abajo, ¿cierto? Porque es la zona traccionante. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? La semana pasada estuvo enfocada principalmente en calcular el área de acero requerida según ecuaciones de equilibrio. Y ese es tan solo uno de nuestros posibles candidatos a ser el área requerida. ¿Ya? ¿Cuál era el proceso? Primero calculábamos C, ¿verdad? ¿Por dónde? Por la sumatoria de momentos. Luego calculábamos la deformación unitaria del acero. ¿Por dónde? Por compatibilidad de deformación. Y finalmente calculábamos el área de acero. ¿Por dónde? Por sumatoria de fuerza. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? A este yo le suelo poner un subíndice para hacerme yo la idea de qué es. Lo pongo E.E.E. de ecuaciones de equilibrio. Ya el área de acero por ecuaciones de equilibrio. Esto es una nomenclatura mía, le pueden poner lo que quieran, AS1, como ustedes quieran, pero es para diferenciarlo de otros posibles candidatos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Primero tenemos que ver si es que necesitamos área de acero a compresión o no. Ya eso es lo que en cátedra están viendo como viga doblemente armada. Entonces tenemos que determinar AS', ya que es el área de acero a compresión. ¿Cómo? Calculando el área de acero en el instante de balance o área de balance y comparándola con el área de acero ecuaciones de equilibrio.
si el área de acero de balance es mayor que el área de acero calculada, entonces el área de acero prima es 0. Si ocurre esto, no necesitamos área de acero a compresión. Así de simple. ¿Ya? Y si no, va a ser la recta entre ellos dos. Sería AS menos el área de balance. Y así de simple. Entonces, cuando le hablen de viga doblemente armada, no tienen por qué tenerle ningún miedo porque las ecuaciones son las mismas. Simplemente tenemos que calcular el área de balance, que nos vamos a dar cuenta que es súper fácil de calcularlo, y comparar. ¿Ya? Y en mi experiencia siempre da 0. Me gustaría averiguar más a fondo por qué, pero en mi experiencia siempre da 0 el área de la compresión. Luego de eso, vamos a verificar el criterio de armadura mínima. ¿Ya? Y esto es netamente normativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede que a nosotros por cálculo nos haya dado, por ecuaciones de equilibrio, que necesitamos 1 centímetro cuadrado, por ejemplo. Pero el código ACI te dice, calmado, no le puedes poner menos de cierta cantidad. Independiente que te haya dado por cálculo que necesitáis poco cero, el código te dice, no puedes ponerle menos de tanto. Entonces, eso lo hacemos calculando el área de cero mínimo. Y con lo que hay que tener más cuidado en esta parte es con las unidades, ¿ya? Porque acá las ecuaciones que nos da la ACI provienen de laboratorio, entonces hay que hacerle caso 100% en las unidades. Luego de esto, vamos a escoger enferradura. Y finalmente, vamos a verificar que nuestra cuantía sea menor o igual que la cuantía máxima. ¿Ya? Este es el resto del procedimiento que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Entonces, primero para el balance, ¿alguien sabe qué es el balance? ¿Alguien recuerda de diseño estructural qué era el balance, el instante de balance? ¿O de las clases de hormigón? ¿No? Es cuando es el instante en que la deformación unitaria del acero traccionado, ojo con esto, la deformación unitaria del acero traccionado es justo la deformación unitaria de fluencia, justo, ¿ya? Ni antes ni después, justo. Entonces, en este instante, ¿qué ocurre? Por un lado, tenemos el esfuerzo, ¿cierto? Y la deformación unitaria. Y teníamos este gráfico, ¿cierto? Que esto, ¿cómo se llama este comportamiento? ¿Alguien se acuerda? Hay que saber este nombre. El astoplástico ideal. Está el bilineal, que es como así, está el no lineal, ¿cierto? Y este es el astoplástico ideal. En el hormigón se asume el astoplástico ideal. ¿Ya? Y acá tenemos el instante de balance, ¿ya? O sea, la deformación unitaria de balance, que es el esfuerzo de fluencia dividido en el módulo de elasticidad. Y para nosotros siempre vamos a tener los mismos valores. Estos son 420 megapascales y estos son 200.000 megapascales, entonces siempre nos va a dar 0,0021 o 0,002 aproximadamente. Versus que acá vamos a tener la fluencia. Entonces, por eso para nosotros siempre el esfuerzo del acero es igual al de la fluencia, porque si recuerdan, nuestra deformación unitaria, por norma, tenía que ser al menos 0,005, que está por acá. Entonces, de acá, tú llegas acá y siempre tu esfuerzo va a ser el de la fluencia.
¿Ya? Y este es el balance. ¿Ya? Ok, entonces ustedes de la sumatoria de momentos, ahora vamos a volver a explicar toda esa fórmula, pero de la sumatoria de momentos vamos a obtener que la ubicación del eje neutro en el instante de balance va a ser 0,588, perdón, no era la sumatoria de momentos, no era correcto, es de la compatibilidad de información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos, ¿cuál era la relación de triángulo? Bueno, la línea corta. Acá teníamos 0,003, acá teníamos C, y acá vamos a tener la deformación unitaria del acero traccionado, y esto es D menos C, ¿cierto? Entonces ahora esto va a ser igual a la fluencia, es decir, 0,0021, ya es la deformación unitaria de fluencia. Entonces, haciendo esta relación de triángulo, la única incógnita vendría siendo C, y por lo tanto nuestro C va a ser 0,588D. ¿Ya? Y teniendo el C de la sumatoria de fuerzas, podemos despejar el área de cero a balance. ¿Dónde vamos a poner la siguiente expresión? Uno sobre el esfuerzo de fluencia por gamma por beta 1 por F' C por EU sobre 1 más I por D por B menos G1 dividido en F. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Esto, ojo con esto, chiquillos, esto proviene solo de despejar el área de cero de la sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Solo proviene de eso. No hay nada que no habíamos visto. ¿Qué tenemos acá? Esto es C sub B. ¿Ya? Entonces ustedes pueden calcular C sub B y reemplazarlo acá, o pueden derechamente llegar a calcular el área de cero de balance. Ya tienen esas dos alternativas. Igual no es mala idea calcular este primero y después reemplazarlo por este término, porque así vamos teniendo noción de cómo van variando los valores. ¿Ya? Entonces, para ir haciendo el ejercicio, la pregunta A y la pregunta B al mismo tiempo, reemplacemos los valores que nos dan. Este va a ser, reemplazando todo en kilogramos y en centímetros, 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos un acero A630 420, que es el que vamos a usar durante todo el curso. Como tenemos un hormigón G25, este vale 0,85. Como tenemos un hormigón G25, este igual vale 0,85. Como tenemos un hormigón G25, este va a valer 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El EU no es nada más ni nada menos que esto, la deformación unitaria de rotura, 0,003. Este igual, 0,003. Este 0,0021. El D vendría siendo H menos R, es decir, 45 centímetros. El B, 20 centímetros.
PU es 0, según nuestros valores, y este, ojo, que en el instante de balance, y van a tener que tener esta observación solo si es que el PU es distinto de 0, ¿ya? Porque este ya no va a valer 0,9, ¿ya? Este ya no va a valer 0,9. Recordemos el gráfico de cómo variaba el coeficiente de reducción de la resistencia versus la deformación unitaria. Entonces, ¿qué nos decía este gráfico? Por ahora el gráfico va a ser solo así, columna para cambiar un poco. Acá, ¿qué teníamos? La deformación unitaria de fluencia, es decir, 0,0021. Acá, ¿qué teníamos? La herradura más la de fluencia, es decir, aproximadamente 0,005. Acá tenemos 0,65 y acá 0,9. Y nosotros estamos acá, ¿ya? Este es el balance. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de reducción de la resistencia en el instante de balance vale 0,65. ¿Ya? Recuerden que este gráfico nos separaba 3 zonas. De acá hacia allá se controla. ¿Qué controla? ¿No se acuerdan? Controla la compresión. Vamos a hablar harto de esto durante el semestre, así que se van a terminar aprendiendo la buena. Pero controla la compresión. Y de acá hacia allá controla la reacción. Y el código ACI, el último, dice explícitamente que el diseño de flexión tiene que estar controlado por la tracción. Por eso, nuestra deformación unitaria tiene que ser mayor que eso. Reemplazando todo esto, no sé si hay alguna duda con los valores, reemplazando todo esto, el área cero balance para nuestros valores nos da 22,77 centímetros cuadrados. 22,77 centímetros cuadrados. Por acá una velocidad. Entonces, la semana pasada nos había dado 13,87, ¿cierto? Y este va a ser nuestro primer candidato. Le vamos a poner de ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Ahora vamos a tener un área cero en el instante de balance de 22,77. Y de acá podemos ver que este es mayor que este. Por lo tanto, el área cero de compresión es igual a 0, como lo tenemos acá, ¿cierto? El área cero de compresión es 0. Y si no, es la recta, así de simple. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna duda? Es así de simple lo de determinada viga doblemente armada. No tiene ninguna otra ciencia. Y uno, ojo, el instante de balance suena como bueno, pero uno siempre tiene que evitar el balance. Igual normativamente no puede estar en el balance, tiene que estar de acá hacia allá. Pero uno lo tiene que evitar. No sé si recuerdan por qué. ¿No? Porque el balance está asociado a una posible falla frágil. ¿Ya? Eso, si bien no va a ir a ninguna prueba ni nada así, es importante entenderlo. ¿Ya? El balance está asociado a posibles fallas frágiles. ¿Cuál es la diferencia entre falla frágil y falla útil? ¿No? Que la falla útil puede volver a formarse, ¿no? Puede volver como su estado elástico. Por un lado sí, pero ¿a qué se te viene conductivo? ¿A qué se te viene a la mente conductivo? Que se puede deformar sin romperse. Ya, caminar, porque puede deformarse y no volver a su zona elástica, puede tener deformaciones permanentes,
pero es una deformación lenta, ¿cachai? Que es notoria, ¿cachai? Que uno la puede ver y puede alcanzar a correr, ¿cachai? Y fallas frágiles de una, ¿cachai? Sin previo aviso. Y tiene asociados resultados más catastróficos. ¿Ok? Entonces, eso es el área de balance. Entonces, ahora, armadura mínima. Ok, ojo, sobre todo quienes estuvieron diseño estructural con Marshall, las ecuaciones que usaban eran para usarlas en kilogramos y centímetros. ¿Ya? Acá cambian las ecuaciones dependiendo de las unidades que estemos utilizando. ¿Ya? Entonces, por lo general uno suele enseñar las ecuaciones con las unidades gringas, ¿ya? Que son las que propone la serie. Pero uno puede usar las ecuaciones que uno quiera si es que tiene pleno conocimiento de cuáles son las unidades que hay que utilizar. La armadura mínima es el mínimo entre dos valores, que yo lo llamo así, no es que en el código serie estén así. Área cero mínima 1. Le pongo con otro color el subíndice para que quede claro que no sale así la norma. Y el área cero mínima 2. ¿Dónde? El área cero mínima 1 es el máximo entre dos valores. El primero es la raíz de F'(c) en megapascales. Es decir, ¿qué reemplazaríamos ahí para nuestro ejercicio? Sí. 25. Raíz de 25. Dividido en 4 por la fluencia en megapascales. Es decir, ¿qué reemplazaríamos? En FI, ¿qué reemplazaríamos? 420. 420. Por W en milímetros. Que W es esta W ancho de alma, que para una sección rectangular es el ancho completo, es B. ¿Ya? Pero por ejemplo, si tenemos una viga T, esto es BW, ¿ya? Y en una rectangular es todo el ancho. Entonces, ¿qué reemplazaríamos acá? ¿Para nuestro ejercicio? 200. Por eso, ojo con la unidad. Acá es cuando uno se suele equivocar. Porque uno está todo el rato trabajando en kilogramos centímetros y de repente te cambian el show. Y en D reemplazaríamos. ¿Qué reemplazaríamos en D? ¿No? D, acuérdense. H menos R, nuestro H es 50, R son 5, son 45 centímetros, entonces 450. Y esto nos daría en milímetros cuadrados. Entonces, en primera instancia, mientras hacen ejercicio, mientras aprenden esto y todo, reemplácenlo así sin cuestionar las unidades. Pero después se van a dar cuenta que al final, al menos en estas ecuaciones que les estoy mostrando, las unidades del área se las vendría aportando esto, el B y el B. Entonces igual podrían llegar a reemplazar estos centímetros, aunque la norma les diga lo contrario, y lo obtienen directamente en centímetros cuadrados. O calcularlo así y luego lo dividen en 100 para pasar de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, que es lo mismo.
Y el segundo valor es 1,4 dividido en FI por PW por D. Esto también en megapascales. Y esto en milimetros. ¿Ya? Y el ASMIN 2. No sé si han escuchado al profe hablar del 4 tercios. 4 tercios, ¿no? 4 tercios del área cero de ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? Que en la norma no sale así, en la norma sale como 1,33, que es lo mismo. ¿Ya? Obviamente hay unas sutilezas de decimales, pero ya, por el tiempo uno se va dando cuenta que hay algunas cosas que no les puedo ver. ¿Ya? Entonces, para nuestros valores, dijimos que esto lo íbamos a reemplazar como 25, esto lo vamos a reemplazar como 420, esto lo vamos a reemplazar como 200, esto 450, y esto lo vamos a tomar. Y acá 420, 200 y 450. Sé que 300. Vamos a explicarlo rápidamente. Tendríamos 5 dividido 4, 420 por 200 por 450 serían 267,86. 267,86 centímetros. Y este vendría siendo 300. Y el otro son 18,45. Ya, entonces, el área cero mínima es el mínimo entre el máximo entre, bueno, esto dividido en 100 son 2,68 centímetros cuadrados. Esto dividido en 100 son, perdón, acá le puse centímetros, era milímetros cuadrados. Son milímetros cuadrados. Entonces esto dividido en 100 son 3 centímetros cuadrados o 18,45 centímetros cuadrados. Entonces de acá el máximo entre estos dos es 3 y el mínimo entre 3 y 18 es 3. Así que son 3 centímetros cuadrados. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra área de acero requerida vendría siendo, fíjense, acá tenemos varios candidatos. Primero, el de las ecuaciones de equilibrio, nuestro primer candidato, ¿ya? Que por lo general es el más importante. El de balance no es un candidato, ya no lo confundan con un área de candidato, es un área de comparación. Es solo un área de comparación. Ojo. Área comparativa. No es candidato. Ya, entonces tenemos un candidato y acá tenemos 3 candidatos más. Entonces en total siempre vamos a tener 4 candidatos a ser el área requerida. ¿Y el área requerida cuál va a ser? O sea, a fin de cuentas tenemos la de equilibrio y la mínima. ¿Cuál creen que va a ser? ¿Los 13,87 o los 3? 13,87, es decir, nosotros calculamos una teórica y la norma te dice, ok, pero tu teórica
no puede ser menor que esta. Si llega a ser menor, esta es la que controla. ¿Ya? Es solo eso. Entonces nuestra área cero requerida van a ser 13,87 centímetros cuadrados y controla las ecuaciones de equilibrio. Controla las ecuaciones de equilibrio. Si no hubiéramos quedado por la mínima, controlaba el área cero mínima. Entonces, tenemos esto, y ahora nos falta escoger encerradura. Una pregunta. El área de cero en balance, si no es como una candidata, se calcula solamente para ver si es que... Área cero a compresión. Exacto. Ese es el único objetivo. ¿Puedo borrar acá la parte del balance? ¿Sí? Puedo borrar 3.